que es a sub 2 de x cuadrada, perdón, a sub 2 de x por la segunda derivada de y, más a sub 1 de x por la derivada de y, más a sub 0 por x de x por y igual a 0. Se escribe en forma estándar. Entonces tenemos aquí la forma general de una ecuación diferencial lineal de segundo orden. Sabemos que esta ecuación la podemos llevar a la forma estándar. ¿Cómo la llevamos a la forma estándar? Pues dividiendo todo entre el coeficiente de la segunda derivada de y, es decir, dividiendo entre a sub 2 de x. Y queda la segunda derivada de y más p de x por la primera derivada de y más q de x por y igual a 0. Entonces, esta forma estándar la obtenemos dividiendo entre el coeficiente principal, es decir, entre a sub 2 de x. Bien, y ahora pues vamos a definir lo que es un punto ordinario. Se dice que un punto x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial a sub 2 de x por la segunda derivada de y más a sub 1 de x por la derivada de y más a sub 0 de x por y igual a 0. Si tanto p de x como q de x en la forma estándar, es decir, en la forma segunda derivada de y más p de x por la primera derivada de y más q de x por y igual a 0, son analíticas en x sub 0. Y se dice que un punto no es un punto ordinario, se dice que un punto que no es un punto ordinario es un punto singular de la ecuación. Entonces tenemos lo que es un punto ordinario y cuando no es ordinario se dice que es singular. Bien, ¿qué significa que las funciones sean analíticas en un punto dado? ¿Sí recuerdan qué significa que sean analíticas en un punto dado las funciones? No, profe, yo no recuerdo. No, ni yo, profe. Bien, pues que sean analíticas significa que se pueden representar a través de una serie de potencias. Si recuerdan, ¿eso dónde lo vieron? ¿Dónde lo vieron? Ah, sí. En lo que es Universitarias 2, ¿se acuerdan de la última unidad de Universitarias 2? No, de hecho no las vimos, de hecho. Ajá, ¿No nada vieron más qué? lo vimos como una investigación, series de potencias. Si lo vieron, Pero como investigación, o sea, no nos explicó el profe. pues sí, pero sí lo investigaron, ¿no? Sí, Y ahí seguramente encontraron la definición de funciones analíticas. Que una función sea analítica en un punto significa que se puede representar a través de una serie de potencias centrada en ese punto. Es decir, si P de X y Q de X son analíticas en X sub 0, entonces P de X se puede representar como una serie de potencias centradas en X sub 0.
Lo mismo que Q de X. Q de X se puede representar a través de una serie de potencias centrada en X sub 0, y la cual es convergente y converge a Q de X. Y bueno, la otra serie también converge y converge a P de X. Entonces, eso significa que es analítica. Bien, una forma equivalente de establecer si es analítica o no una función es la siguiente. Una función va a ser analítica en X sub 0 si existen derivadas de cualquier orden en ese punto y además son continuas. Entonces, si las derivadas de cualquier orden en el punto X sub 0 existen y son continuas, entonces también la función se dice que es analítica. Bien, entonces tenemos que en este caso, cuando P y Q son analíticas, el punto X sub 0 es un punto ordinario. Ahora, consideremos la ecuación diferencial lineal de segundo orden con la que estamos iniciando, que es A sub 2 de X por la segunda derivada de Y, más A sub 1 de X por la primera derivada de Y, más A sub 0 de X por Y igual a 0. Bien, y tenemos que un polinomio es analítico en cualquier valor de X. Y una función racional es analítica excepto en los puntos donde su denominador es 0. Bien, sabemos que un polinomio es una función para la cual existen derivadas de cualquier orden. Entonces, no importa qué polinomio sea, va a tener derivadas de cualquier orden. Y las derivadas también son funciones polinomiales, es decir, son polinomios. Y un polinomio es una función continua en todos los reales. Entonces, por eso tenemos que un polinomio siempre es analítico en cualquier valor de X. Una función racional es el cociente de dos polinomios. Y esta función resulta ser analítica en todos los puntos excepto en aquellos donde el denominador es 0. ¿Por qué excepto donde el denominador es 0? Porque si el denominador se hace 0, la función queda indefinida y por lo tanto no es continua. Bien, ahora, si A sub 2 de X, A sub 1 de X y A sub 0 de X son polinomios sin factores comunes, entonces ambas funciones racionales, P de X igual a sub 1 de X sobre A sub 2 de X y Q de X igual a sub 0 de X sobre A sub 2 de X, son analíticas excepto donde A sub 2 de X es igual a 0. Entonces, se tiene que X igual a X sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial si A sub 2 de X es diferente de 0. Mientras que X igual a X sub 0 es un punto singular si A sub 2 de X es igual a 0. Entonces, si tenemos que A sub 2, A sub 1 y A sub 0 son funciones polinomiales, entonces los puntos ordinarios los vamos a tener donde A sub 2 es diferente de 0. Y donde A sub 2 es igual a 0 son los puntos singulares.
Bien, ahora tenemos el siguiente teorema. Dice que si x igual a x sub 0 es un punto ordinario de la ecuación diferencial a sub 2 de x por la segunda derivada de y más a sub 1 de x por la derivada de y más a sub 0 de x por y igual a 0, siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes en la forma de una serie de potencias centrada en x sub 0. Es decir, y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x menos x sub 0 a la n. Entonces, y debe de ser de esta forma. Debe de estar definida a través de una serie. Bien, una solución en serie converge por lo menos en un intervalo definido por valor absoluto de x menos x sub 0 menor que r, donde r es la distancia desde x sub 0 al punto singular más cercano. Bien, entonces, este teorema nos garantiza que si tenemos un punto ordinario, entonces siempre es posible encontrar dos soluciones linealmente independientes en la forma de una serie de potencias centrada en x sub 0. Eso es lo que nos dice este teorema. Y entonces vamos a ver un ejemplo de cómo resolver una ecuación diferencial utilizando series de potencia. Tenemos el ejemplo, resuelva la ecuación diferencial segunda derivada de y más x por y igual a 0. Entonces, para resolver esta ecuación, primero tenemos que p de x en este caso sería 0. P de x es el coeficiente de la derivada de y, como no aparece 0. Y q de x sería x. Y estas dos son funciones analíticas para cualquier x. Esta es una función constante, p de x igual a 0. La otra es la función q de x igual a x. Las dos son funciones analíticas para cualquier valor de x. ¿Por qué? Porque para estas dos funciones existen las derivadas de cualquier orden. Y además esas derivadas son continuas en cualquier punto. Entonces, el teorema anterior garantiza dos soluciones en serie de potencias centradas en 0, convergentes para valor absoluto de x menor que infinito. Bien, en este caso consideramos 0 porque es más sencillo trabajar con una serie centrada en 0. Siempre va a ser más sencillo trabajar con una serie centrada en 0 que centrada en cualquier otro valor. Bien, entonces sea y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Calculamos entonces la primera derivada. Derivamos la función y y nos queda que esto es igual a la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por c sub n por x a la n menos 1.
Entonces derivo x a la n, me queda n por x a la n menos 1. Y la segunda derivada de y sería entonces la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es sustituir lo que es y la segunda derivada de y en la ecuación diferencial. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Tenemos la segunda derivada de y más x por y. Es nuestra ecuación diferencial. Entonces sustituimos, en lugar de la segunda derivada de y, ponemos la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Más x por la función y, que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Bien, y ahora esto va a ser igual a, la primera sumatoria la paso igual, la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Más, ahora aquí en la segunda, este x que está multiplicando, multiplica a cada término de la sumatoria y queda entonces la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n más 1. Bien, y ya que tenemos de esta forma las sumatorias, lo que vamos a hacer es representar esta parte a través de una sola sumatoria. Entonces, para eso debo de hacer que empiecen en la misma potencia las dos sumatorias. Cuando n vale 2, aquí la potencia quedaría como x a la 2 menos 2, quedaría x a la 0. Entonces empieza en una constante esta sumatoria. Y cuando n vale 0, la segunda sumatoria empieza con la potencia x a la 0 más 1, que sería x a la 1. Entonces, de la primera sumatoria voy a quitar el primer término. Cuando n vale 2, queda 2 por 2 menos 1, que es 1, por c sub 2, por x a la 2 menos 2, que sería x a la 0. Saco este término. Y entonces la sumatoria ya empieza desde n igual a 3 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Más la sumatoria desde n igual a 0 a infinito de c sub n por x a la n más 1. Y así las dos sumatorias ya empiezan con la misma potencia de x. Entonces 2 por 1 es 2, por c sub 2, x a la 0 vale 1. Bien, y esta sumatoria empieza cuando n vale 3, queda aquí x a la 3 menos 2, que sería x a la 1. Y en esta sumatoria, cuando n vale 0, queda x a la 0 más 1 y quedaría x a la 1. Entonces, la primera sumatoria la puedo ver como la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de k más 2 por k más 1 por c sub k por c sub k más 2 por x a la k. Más la otra sumatoria la puedo ver como la sumatoria desde k igual a 1
a infinito de C sub K menos 1 por X a la K. Bien, y luego estas dos sumatorias, como empiezan con el mismo subíndice, K igual a 1, K igual a 1, empiezan en la misma potencia, las puedo sumar y así representar esa suma con una sola sumatoria. Entonces teníamos la segunda derivada de y más x por y igual a 2c sub 2, más la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito, de k más 2 por k más 1 por c sub k más 2 por x a la k, más la sumatoria desde k igual a 1 a infinito, de c sub k menos 1 por x a la k. Y esto va a ser igual a 2c sub 2, y esta sumatoria queda como, esta suma de dos sumatorias queda como la sumatoria desde k igual a 1 hasta infinito de k más 2 por k más 1 por c sub k más 2 más c sub k menos 1, y esto por x a la k. X a la k. Y todo esto va a ser igual a 0. Porque la ecuación está igualada a 0. Es una ecuación homogénea. Tenemos segunda derivada de y más x por y igual a 0. Entonces, esto es igual a 0. Ahora, como esta suma es 0, el primer término, que es 12 sub 2, debe de ser 0. Y todos los coeficientes de esta sumatoria también deben de ser 0. Es decir, k más 2 por k más 1 por c sub k más 2 más c sub k menos 1 debe de ser 0. Ahora, como 2c sub 2 es igual a 0, entonces significa que c sub 2 debe de ser 0. Luego, como k más 2 por k más 1 por c sub k más 2 más c sub k menos 1 es igual a 0, despejando aquí al c que tiene el mayor subíndice, que sería c sub k más 2, nos queda que es igual a menos, este término que está sumando pasa restando, menos c sub k menos 1 sobre k más 2 por k más 1. Con k que toma valores desde 1, 2, 3, etc. Bien, y esta relación genera coeficientes consecutivos de la solución supuesta, una vez que k toma los valores enteros sucesivos indicados. Bien, entonces tenemos esta que es una relación de recurrencia. Y esta relación de recurrencia me va a determinar los coeficientes de la serie de potencias que buscamos. Esa va a quedar determinada a través de esta relación de recurrencia. Solo necesitamos sustituir el valor de k para ir obteniendo cada uno de los coeficientes. Y entonces, cuando k vale 1, tenemos que si k vale 1 aquí, en esta parte quedaría c sub 1 más 2, quedaría k c sub 3. Igual a menos, si k vale 1 aquí quedaría c sub 1 menos 1, quedaría c sub 0. Acá me quedaría 1 más 2 son 3, por 1 más 1 es 2. Entonces queda c sub 3 igual a menos c sub 0 sobre 2 por 3. Ahora, al sustituir k igual a 2, nos queda c sub 4 igual a menos c sub 1 sobre 3 por 4.
Bien. Ahora, cuando k vale 3, nos queda c sub 5 igual a menos c sub 2 sobre 4 por 5. Pero esto es 0. Es 0 ya que c sub 2 vale 0. Como c sub 2 vale 0, esto se hace 0. Luego tenemos que si k es igual a 4, nos queda c sub 6, que es igual a menos c sub 3 sobre 5 por 6. Pero esto es igual a menos, sustituimos el valor de c sub 3, que es menos c sub 0 sobre 2 por 3. Y esto sobre 5 por 6. Entonces de aquí me queda menos entre menos es más y queda 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por c sub 0. Luego cuando k es igual a 5, tenemos c sub 7 igual a menos c sub 4 sobre 6 por 7. Y queda menos, sustituimos el valor de c sub 4, que es el que obtuve arriba, queda menos c sub 1 sobre 3 por 4. Y esto sobre 6 por 7. Menos entre menos es más. Y queda 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por c sub 1. Luego, cuando k es igual a 6, nos queda c sub 8 igual a menos c sub 5 sobre 7 por 8. Pero esto es igual a 0, ya que c sub 5 vale 0. Luego, cuando k es igual a 7, nos queda c sub 9 igual a menos c sub 6 sobre 8 por 9, que es igual a menos, sustituimos el valor de c sub 6, que es 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por c sub 0. Y esto sobre 8 por 9. Menos entre más es menos, 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9 por c sub 0. Luego, cuando k es igual a 8, nos queda c sub 10 igual a menos c sub 7 sobre 9 por 10. Sustituimos c sub 7, que lo obtuve acá arriba, y queda menos, el valor de c sub 7 es 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por c sub 1. Y esto sobre 9 por 10. Más entre menos queda menos y queda 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10. Esto por c sub 1. Bien, y ahora ya que tenemos los valores de los coeficientes, vamos a sustituir en la función original, la propuesta que era y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Entonces aquí es donde vamos a sustituir. Y es igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Que si desarrollamos esta suma, nos queda c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2 por x cuadrada más c sub 3 por x cúbica más c sub 4 por x cuarta más etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Y igual a el valor de c sub 0 lo dejo indicado porque no lo obtuve.
más C sub 1 también lo dejo indicado porque no obtuvimos a C sub 1, esto por X. Luego más, sustituimos aquí ya el valor de C sub 2. El valor de C sub 2 nos quedó como 0. Entonces me queda aquí 0. Luego más 0 por X cuadrada. Luego más el valor de C sub 3 por X cúbica. El valor de C sub 3 es menos C sub 0 sobre 2 por 3. Menos C sub 0 sobre 2 por 3 por X cúbica. Luego más el valor de C sub 4. El valor de C sub 4 es menos C sub 1 sobre 3 por 4. Menos C sub 1 sobre 3 por 4 y esto por X cuarta. Luego más el valor de C sub 5 que quedó 0. Más el valor de C sub 6 que es este de aquí. Este de acá. 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por C sub 0. Que es este. Luego el valor de C sub 7 que nos quedó C sub 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7. Aquí está además este C sub 1, ya está aquí arriba. Esto por X a la 7. Luego más el C sub 8 nos quedó 0. Luego más menos 1 sobre este término 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9. Por X sub 9 menos C sub 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 9 por 10 por X a la 10 más etcétera. Bien, y ahora notamos que todo depende de C sub 0 y de C sub 1. Los coeficientes quedaron en términos de C sub 0 y C sub 1. Entonces voy a agrupar términos semejantes, los que tienen a C sub 0 y los que tienen a C sub 1 y saco factor común. Queda C sub 0 que multiplica a 1 y me da este término. Luego menos 1 sobre 2 por 3 por X cúbica. Luego es más 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por X sexta. Luego menos 1 sobre 2 por 3 por 5 por 6 por 8 por 9 por X a la 9. Más etcétera. Más ahora C sub 1 que multiplica a X menos 1 sobre 3 por 4 por X cuarta más 1 sobre 3 por 4 por X, 3 por 4 por 6 por 7 por X a la 7 menos 1 sobre 3 por 4 por 6 por 7 por 7 por 9 por 10 por X a la 10. Nos queda así. Por lo tanto, la solución general es y igual a una constante por esta función definida a través de una serie de potencias. Más C sub 2, que es la segunda constante, por esta función definida a través de una serie de potencias. ¿Sí está claro? Muy laborioso. No pregunté estaba laborioso, pregunté estaba claro. Pues más o menos. Sí, pues sí, es laborioso, un poquito nada más, pero todo ya lo saben. Profe, ¿podría regresar unas diapositivas atrás?
¿Qué pasó? Si podría regresar unas diapositivas atrás. ¿Cuántas? No sé, usted vaya pasándole de una en una. Otra. Ahí, profe Nesa. Ahí en la parte de en la última, en el último igual, ¿cómo metió el K más 2? Y me perdí un poco. Se hace un reordenamiento de la sumatoria. ¿Qué es lo que hacemos? Queremos que la potencia empiece en 1. Hacemos K igual a N más 2. Perdón, K igual a N menos 2 aquí. Entonces K es igual a N menos 2. Si K es igual a N menos 2, entonces N es igual a K más 2. Por eso aquí en lugar de N queda K más 2. En lugar de N menos 1 quedaría K más 2 menos 1 es K más 1. En lugar de N, K más 2. En lugar de N menos 2 queda K. Y ya se hizo el cambio. Luego, aquí en esta parte, K es N más 1. K es N más 1. Entonces aquí esta N quedaría como K menos 1. ¿Sí? Sí, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿qué dijo que le hizo la X de la diapositiva anterior? ¿Cuál X? Donde estaban más X antes de la sumatoria de N igual a 0. Al principio. ¿Esa X? Sí. Esta multiplica acá a este término. Como no depende de N, lo puedo meter o lo puedo sacar sin ningún problema. Entonces, si meto la X multiplicando acá, me queda X a la N por X. Queda este X a la N más 1. ¿Por qué? Porque se suman exponentes. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? No, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver un ejemplo más. El procedimiento ya se lo aprendieron. Primero tenemos que verificar que X igual a 0 sea un punto ordinario. ¿Para qué? Para representar de una forma más sencilla la serie de potencias. A menos de que nos pidan resolver la ecuación diferencial en un punto ordinario dado. Bien, en este caso tenemos que x cuadrada más 1 es diferente de 0. Bueno, la ecuación es x cuadrada más 1 por la segunda derivada de y más x por la derivada de y menos y igual a 0. Entonces tenemos que x cuadrada más 1 es diferente de 0. Esto para cualquier valor de x. Entonces p de x igual a x sobre x cuadrada más 1 y q de x igual a menos 1 sobre x cuadrada más 1 son funciones analíticas para cualquier valor de x. Como es un cociente y el denominador nunca se hace 0, pues entonces son analíticas. Por el teorema anterior se garantizan dos soluciones en serie de potencias centradas en 0 y además convergentes para valor absoluto de x menor que infinito. Entonces proponemos que y sea la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n.
Calculamos la primera derivada, que es la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por c sub n por x a la n menos 1. Y también calculamos la segunda derivada de y, que es igual a la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Ahora sustituimos la función, su primera derivada y su segunda en la ecuación diferencial, que es x cuadrada más 1 por la segunda derivada de y, más x por la derivada de y menos y es igual a x cuadrada más 1 por la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2 más x por la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por c sub n por x a la n menos 1 menos la función que es la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Multiplicamos x cuadrada por este término, por esta sumatoria, y nos queda la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Al multiplicar x a la n aquí, al multiplicar x cuadrada por x a la n menos 2, se suman los exponentes y queda x a la n. Luego más esta sumatoria, al multiplicarla por 1, queda igual. La sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2. Más, al multiplicar aquí por x, queda la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n por c sub n por x a la n. X por x a la n menos 1 queda x a la n. Menos la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de c sub n por x a la n. Esta pasó igual. Bien, y ahora voy a hacer un corrimiento nuevamente. La primera sumatoria empieza con potencia 2. Cuando n vale 2 queda aquí x cuadrada. O sea, n vale 2. Entonces empieza con potencia 2. Aquí cuando n vale 2, aquí me empieza con 0. Porque sería aquí 2 menos 2 es 0. Empieza con x a la 0. Es decir, en constante aquí al cuadrado. Cuando n vale 1 me queda aquí x a la 1. Y acá cuando n vale 0 queda x a la 0. Entonces esta empieza en 2, esta en 0, esta en 1 y esta en 0. Entonces voy a hacer que todas empiecen en 2. De aquí voy a quitar dos términos. Cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Y de aquí voy a quitar un término que es cuando n vale 1. Y de acá dos términos cuando n vale 0. Y cuando n vale 1. Entonces, de la primera sacamos a un término que es cuando n vale, a ver aquí, cuando n vale 2, queda aquí x cuadrada, no, de este no saco ninguno, de este. Cuando n vale 2, acá me queda x a la 0. Saco ese término y cuando n vale 3, me queda x a la 1. Entonces es 2 por c sub 2 por x a la 0, menos c sub 0 por x a la 0, más 6c sub 3 por x, más c sub 1 por x, menos c sub 1 por x.
más la sumatoria desde n igual a 2 de n por n menos 1 por c sub n por x a la n. Más la sumatoria desde n igual a 4 a infinito de n por n menos 1 por c sub n por x a la n menos 2, más la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de n por c sub n por x a la n, menos la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito de c sub n por x a la n. Bien, ahora simplificamos términos semejantes. Este término queda igual, 2c sub 2, x a la 0 es 1. Luego menos c sub 0, luego más 6c sub 3 por x, y luego estos dos términos se anulan. C sub 1 por x menos C sub 1 por x se anulan. Más la sumatoria, esta sumatoria, bueno, de hecho las 4 sumatorias las voy a considerar en una sola, que sería la sumatoria desde k igual a 2 hasta infinito de k más 1 por k menos 1 por c sub k, más k más 2 por k menos 1 por c sub k más 2. Y esto por x a la k. Bien, y ahora hacemos 2c sub 2 menos c sub 0 igual a 0. 6c sub 3 igual a 0. Y k más 1 por k menos 1 por c sub k más k más 2 por k más 1 por c sub k más 2 igual a 0. Y esto se obtiene porque estamos igualando la ecuación a 0. Por eso cada término debe de ser 0. Bien, y entonces de esto último podemos obtener que c sub 2 es igual a 1 medio de c sub 0, c sub 3 es 0 y c sub k más 2 es igual a 1 menos k sobre k más 2. Por c sub k con k igual a 2, 3, 4, etc. Bien, y ahora sustituyendo k igual a 2, 3, 4 en la última fórmula, es decir, aquí, obtenemos lo siguiente. Cuando k vale 2, queda menos, cuando k vale 2, aquí me queda 2 más 2 es 4, queda c sub 4. 1 menos 2 queda menos 1 sobre 2 más 2. Ajá, entonces k vale 2 aquí. Nos queda 1 menos 2 sobre 2 más 2. Entonces nos queda menos 1/4 de c sub 2. Pero esto es igual a menos 1/4 y c sub 2 toma el valor de 1 medio de c sub 0. Queda entonces por 1 medio de c sub 0 y esto lo convierte en menos 1 sobre 2 por 4. Ahora, cuando k vale 3, nos queda c sub 5 igual a menos 2/5 de c sub 3, que es igual a 0, ya que c sub 3 vale 0.
Luego tenemos que cuando K vale 6, tenemos C sub 6, que es igual a menos 3 sextos por C sub 4. Y esto es igual a menos 3 sextos. Y calculamos... y sustituimos el valor de C sub 4. El valor de C sub 4 es menos 1 sobre 4 por 2 por C sub 0. Pero esto queda como menos por menos queda más. Y tenemos 3 sobre 6 por 9, perdón, 6 por 4 por 2. Y esto por C sub 0. Cuando K vale 5 nos queda C sub 7 igual a menos 4 séptimos de C sub 5. Pero C sub 5 vale 0, entonces se hace 0 también. Luego cuando K es igual a 6 queda C sub 0 es igual a menos 5 octavos de C sub 6. Tenemos entonces menos 5 octavos, sustituimos el valor de C sub 6 y nos queda 3 sobre 6 por 4 por 2 y esto por C sub 0. Entonces así obtenemos los coeficientes. Cuando K vale 7 nos queda C sub 9 igual a menos 6 novenos de C sub 7. Pero C sub 7 vale 0. Entonces se hace 0. Luego cuando K es igual a 8 queda C sub 10 igual a menos 7 sobre 10 por C sub 8. Que es igual a menos 7 sobre 10 menos 7 sobre 10 por menos 5 por 3 por 8 por 6 sobre 8 por 6 por 4 por 2 por C sub 0. Pero esto queda como menos por menos es más y queda 7 por 5 por 3 sobre 10 por 8 por 6 por 4 por 2 y esto por C sub 0. Entonces, sustituyendo los coeficientes en la solución y igual a la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de C sub nx a la n, me queda que esto es igual a C sub 0, este no lo obtuve, más C sub 1, que tampoco lo obtuve, más C sub 2 por x cuadrada, más C sub 3 por x cúbica, más C sub 4 por x cuarta, etc. Entonces sustituimos y igual a C sub 0, este ya pasa así porque no obtuvimos valor de C sub 0, más este C sub 1 pasa así, tampoco obtuvimos valor de C sub 1 por x, más un medio, sería aquí más el valor de C sub 2, que es el que obtuvimos C sub 2 aquí, y lo sustituimos.
Bien, y así sustituimos cada uno de los coeficientes. Luego sería más C sub 3, pero C sub 3 es 0 por X3. Luego más C sub 4, pero C sub 4 es menos 1 sobre 4 por 2 por C sub 0. 1 sobre menos 1 sobre 4 por 2 por C sub 0 por X cuarta. Más C sub 5. C sub 5 vale 0. Más C sub 6 es 3 sobre 6 por 4 por 2 por C sub 0 por X sexta. Luego más C sub 7 es 0 por X a la 7 más el siguiente término y los demás. Vamos sustituyendo. Y luego, ya que sustituimos, lo que hacemos es agrupar términos semejantes. Notamos que algunos términos tienen a C sub 0. C sub 0, C sub 0, C sub 0. Y otros tienen a C sub 1. Entonces agrupamos. Tenemos C sub 0 que multiplica a 1 aquí. Luego más 1 medio por X cuadrada. Luego menos 1 sobre 4 por 2 por X cuarta. Más 3 sobre 6 por 4 por 2 por X sexta. Más etcétera, etcétera, etcétera. Y más C sub 1 por X. Para C sub 1 solo me queda C sub 1 por X. Por lo tanto, la solución general es y igual a una constante por una función más otra constante por otra función. En este caso, solo una función queda dada en términos de una serie de potencias. La otra es una función f de x igual a x. Bien, ¿sí está claro? Ahí siguen. Profe, yo sigo sin entender lo que pasa cuando vamos a simplificar las sumatorias. Ve que saca un 2 o un 1 o un 6. Eso es lo que todavía no veo qué onda. ¿Dónde? ¿Acá? Esta Ajá, parte. sí, ahí. Me fijo en qué potencia empieza cada sumatoria y luego hago que todas empiecen en la misma potencia. Por ejemplo, cuando n vale 2, queda aquí x cuadrada. Esta serie empieza en x cuadrada. Aquí cuando n vale 2, bueno, aquí creo que ya lo hice. Es antes, es acá. Ajá, cuando n vale 2, me queda aquí x cuadrada. Cuando n vale 2, aquí me queda x a la 0. Cuando n vale 1, me queda x a la 1. Cuando n vale 0, queda x a la 0. La primera empieza con x cuadrada. La segunda, x a la 0. La tercera, x a la 1. Y la cuarta, x a la 0. Entonces voy a hacer que todas empiecen en x cuadrada. Y entonces la primera ya queda como x cuadrada. La segunda, en la segunda cuando n vale 2 me queda x a la 0. Cuando n vale 3, aquí me queda x a la 1. Y ya cuando n vale 4, ya me queda aquí x a la 2. Entonces voy a quitar los términos cuando n vale 2 y cuando n vale 3. Si n vale 2, me queda 2, 2 menos 1, c sub 2 por x a la 0. Es este valor 2, es este de acá. 2 c sub 2 por x a la 0. Luego, cuando n vale 3, queda
3 por 2 son 6 por C sub 3 por X. Entonces es este de aquí. 6 por C sub 3 por X. Entonces, saqué esos dos y ya tengo que esta sumatoria, la que va a quedar, va a empezar en X cuadrada. Luego de la tercera sumatoria solo saco cuando n vale 1. Cuando n vale 1 me queda 1 por C sub 1 por X. Es decir, queda C sub 1 por X. Que sería este, C sub 1 por X. Luego, cuando n vale... luego en la tercera saco 2. Perdón, en la cuarta saco 2. Cuando n vale 0, me queda C sub 0 por X a la 0. Que sería este, menos C sub 0 por X a la 0. Cuando n vale 1... Cuando n vale 1 me queda C sub 1 por X. Tiene un menos antes, queda menos C sub 1 por X. ¿Dónde estaba? Aquí. Menos C sub 1 por X. De ahí van saliendo. Y entonces la primera sumatoria la dejo igual, la sumatoria desde n igual a 2 hasta infinito. Y cuando n vale 2, aquí me queda x cuadrada. De la segunda ya saqué dos términos, ahora empieza con n igual a 4. Cuando n vale 4, aquí me queda 4 menos 2, es 2, queda x cuadrada. Ya empieza también en x cuadrada. De la tercera saqué un término, ahora cuando n vale 2, me queda x a la 2, x cuadrada. De aquí saqué dos términos, cuando n vale 2 queda x cuadrada. Todas ya empiezan en la misma potencia. Y entonces estas cuatro sumatorias las puedo representar a través de una sola sumatoria. Eso es lo que se hace. ¿Sí? Oiga, profe. Sí, dime. Y de ahí cuando lo pasa a, cuando sustituye el n, ¿lo sustituye como k más 1 o cómo lo sustituía? Acá dependiendo la potencia, vamos a empezar con k igual a 2. Entonces de aquí tenemos, creo que la primera no pasa nada. Como empezamos con n igual a 2, entonces aquí si hacemos k igual a 2, pues nada más estoy cambiando n por k. En la primera no cambio nada. En lugar de n pongo k, en lugar de n pongo k, queda k menos 1, c sub k. Donde tengo de cambiar es en esta parte. El n menos 2 es igual a k. N menos 2 es k. Si n menos 2 es k, entonces n es igual a k más 2. Y acá cambiamos, en lugar de esta n, queda k más 2. Acá en lugar de esta n, k más 2 menos 1, queda k más 1, que es este. Acá en lugar de esta n, k más 2. Y en lugar de n menos 2 sería k, que es el que está acá afuera, x a la k. Luego de la tercera sumatoria también no cambio nada, porque si este va a ser k, k es igual a n, entonces solo en lugar de n pongo k, queda aquí k, c sub k. No cambia nada. Y acá lo mismo, no cambia. En algunos casos cambia y en otros no. Va a depender de cómo esté definida la sumatoria. O sea que, por ejemplo, el k, nos lo va a definir el n, o sea que todas las dejemos el n igualado al mismo número y ya de ahí
lo sustituimos ahí como en el N4. Exacto. Ok. Sí, así, de esa forma. Ok, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Profe, o sea que si el n igual a 4 fuera n igual a 2, no se haría eso, ¿verdad? Entonces. Ajá, también no cambiaría. Ujú. ¿Más dudas? Bien, como al parecer no hay dudas, entonces van a hacer estos dos ejercicios. Voy a subir la presentación a la plataforma para que la puedan revisar.